La- Aquí estamos en las charlas en tu living o donde sea que estés, bien viniendo a Loreto Contreras. Hola hermosa, preciosa. Yo Hola, hermosa. honro mucho tu camino, admiro mucho tu servicio, tu creatividad y me encanta que estés aquí en la charla de tu living y que mujeres que no te conocen todavía tengan acceso a tu, a tu camino, a tu caminar, a tu sabiduría. Gracias, Caro, por la invitación. Para mí es un completo honor, un completo placer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entremos en este tema hermoso que es cierto, el sangrado libre. ¿Y desde dónde lo habitas tú? Me encantaría saber cuál es tu relación con el ciclo menstrual. Ujú. Bueno, mi relación con el ciclo menstrual, la verdad es que en este presente es muy, muy íntima y muy cercana, porque reconocer el ciclo menstrual me ayudó profundamente a saber quién soy. Ujú. Así de, así de grande es lo que ese reconocimiento con el ciclo ha hecho en mi vida. Ujú. Empecé a trabajar con el ciclo en un momento de crisis profunda donde realmente no sabía quién era, qué estaba haciendo aquí y qué significaba para mí ser mujer. ¿Por qué tenía ciclo? ¿Por qué tenía este cuerpo? ¿Por qué habitaba este cuerpo? ¿Y cuál era como la particularidad de este cuerpo? Y fue a través del ciclo menstrual que, bueno, llegó a mi vida así como suceden las magias, ¿no? Que es como, no sé, fue un círculo donde empezaron a hablar de ciclo y fue así como, oye, esto me hace demasiado sentido, como cuando el corazón te resuena así como, esto es muy importante, y empecé a descubrirlo y a registrarlo en un cuadernito, así como tratando también como de inventar una manera, y la verdad es que a través de este recorrido pude realmente empezar a escuchar mi propia voz, que yo creo que era algo que no había, quizás sí la escuchaba, pero no sabía bien si era la mía o no, o qué parte de mí era, ¿no? Y a través de este ciclo y de poder ir como registrando todo lo que me iba pasando, sobre todo en las fases premenstrual y menstrual, que es también el tema de la charla, pude oír qué había dentro de mí, qué decía Loreto, desde la rabia, desde la pena, desde el dolor, desde la alegría, desde las vísceras. Y fue maravilloso poder por fin como conectar con esa voz. Yo siento que eso me regresó a la vida, me regresó la vitalidad, la fuerza. Así que, bueno, desde ahí que mi camino ha estado totalmente ligado al ciclo, ya sea como a nivel personal, y también siento que desde ese descubrimiento fue inevitable el desear que esa herramienta fuera descubierta también por todas las personas que tenemos ciclo. Entonces, al final, como que el ciclo menstrual se transformó casi que en un camino de vida. Qué hermoso como relatas, como haber encontrado como una parte tuya, como la parte real, ¿no? La parte, sí, como que si uno no estuviera en contacto con su ciclo anda medio perdida, ¿no? Medio perdida de sí misma, de esta, de este pulso interior que tiene un modo, ¿no? Sí, porque como en el ciclo tenemos diferentes voces a lo largo del ciclo, si no reconocemos que esa voz pertenece como a un espacio propio, nos podemos confundir también Mm, entre qué es lo que soy, qué es lo que pienso, qué es lo que claro. siento, esto que sentí ahora al inicio del ciclo o esto que estoy sintiendo ahora al final. Entonces, muchas veces por eso también se dice mucho que las mujeres somos locas o lunáticas desde un punto de vista negativo. Mm, Porque claro, pasamos por muchos espacios donde podemos mirar desde diferentes perspectivas una misma situación y hasta a nosotras mismas. Pero si entendemos la sabiduría del ciclo, entendemos que todas esas voces que a veces parecen tan lejanas son realmente son partes de nosotras y es una integración.
hay una voz que integra todas esas voces. Entonces, eso es muy bello, es como de verdad poder acceder a ese corazón de nuestra voz. Sí. Qué lindo, me quedo con esa frase, como acceder al corazón de nuestra voz. Cuéntame, ¿qué relación hay entre todas estas voces, cierto? Y el sangrado libre, en particular, o sea, está la menstruación y más en particular todavía el sangrado libre. Ajá. Mira, el sangrado libre yo lo he vivido de una forma muy ritual. No lo practico siempre, pero sí en algunos momentos siento la necesidad de hacerlo. Y sobre todo cuando tengo ganas de que justamente de darle rienda suelta a esa voz. Porque la sangre, en el fondo, nos trae, ¿no es cierto?, esa memoria que guarda nuestro cuerpo sobre todo el ciclo anterior, pero también sobre toda nuestra historia. Entonces, el permitir que esa sangre salga libre a través de mi cuerpo, a través de mi vagina, de mi vulva, yo realmente siento que es muy literal. Le estoy dando libertad a que salga de mí todo lo que desea salir, toda esa voz, todo ese flujo, toda esa emoción, toda esa visión. Entonces, mi forma de trabajar con el sangrado libre, o de disfrutar, porque trabajar a veces suena como si fuera difícil, Sí. lo hago, por ejemplo, en una tarde, que me pongo, no sé, en mi escritorio, o me siento en el piso, y me pongo a escribir, o me pongo a dibujar. Porque de verdad es como si, no sé, algo tan pequeño como sacarse, no sé, pues de ahí abajo una compresa, una copa, realmente crea una diferencia de que uno está permitiendo el flujo, Claro. y efectivamente es mucho más fluido el poder escribir o el poder dibujar, porque estás dándole permiso a toda tu entraña a sacar a viva voz lo que necesita salir de ahí. Ujú. Entonces, para mí, por eso lo veo como muy como un acto ritual. Hermoso, hermoso. Para ti es distinto crear, por ejemplo, sangrando libre a que sangrando con algún elemento que contenga tu sangre. Sí, de todas maneras, porque ya el mismo hecho de hacer ese cambio, ese gesto, cambia algo. Es como abrir la posibilidad del rito. O sea, es muy, por Es ejemplo, muy así como es ritual. diferente, sí, es diferente, no sé, dibujar o escribir o leer con una vela encendida que sin una vela encendida. Como que cada gesto que una va incorporando en ese acto se suma información realmente. Mm. Y esta suma de información que nos entrega el sangrar libre, o sea, es poderosísima, porque estamos hablando de nuestra sangre menstrual que nos contiene enteras. Mm. Es más, como también como para las que nos estén escuchando, les dejo también una invitación y una propuesta, que es, ¿qué pasa si yo escribo, dibujo con esa sangre que está saliendo de mí en ese mismo momento? Como realmente escuchar qué palabras, qué visiones salen de ahí y plasmarlas inmediatamente. Es como que cuando estamos menstruando, nuestro cuerpo se abre. Adentro en nuestro vientre, el cérvix se abre para poder, ¿no es cierto?, sacar ese sangrado. Entonces estamos literalmente abiertas. Y aún más, si permitimos que nuestra vagina y nuestra vulva esté abierta, o sea, estamos ya como entregándonos a lo que el cuerpo nos está invitando, que es como, a ver qué pasa si te abres completamente. Entonces, de todas maneras, que es diferente. Va a ser mucho más profundo el contacto que una tiene con aquello que desea salir. Si yo estoy escribiendo, si yo estoy dibujando, si yo estoy danzando, va a haber un contacto mucho más profundo con ese adentro. Hermoso, hermoso. El nombre de tu ponencia, de tu charla, se llama La importancia de la fase premenstrual y menstrual, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes contar, primero que nada, sobre las fases
y cómo estas fases de las que tú quieres como profundizar son importantes de cara a las charlas en tu living, al sangrado libre, a la liberación femenina. Porque es importante para nosotras como mujeres amistarnos con estas fases. Bueno, la fase premenstrual y menstrual son las fases como oscuras de nuestro ciclo. Oscuras, le podemos dar muchos significados, y podríamos partir primero diciendo que le podríamos llamar oscuras porque han sido las fases invisibilizadas, ¿no es cierto?, desde el exterior, ¿no? Como las fases que no se nos ha permitido vivir ni descubrir. ¿Y por qué no se nos ha permitido descubrir? Porque estas fases contienen un gran poder. Entonces, claro, en el fondo para que un sistema como el que estamos habitando, capitalista, patriarcal, funcione, las mujeres o los cuerpos menstruantes tenemos que estar desconectados de nuestro poder, porque si nos conectamos a nuestro poder, que es lo que está pasando ahora, vamos a destruir esos sistemas, porque nos vamos a dar cuenta que no funcionan, que no son la vida, que no están a favor de la vida. Y que no es lo que elegimos. Entonces, exactamente. Claro. Nos vamos a dar cuenta que eso es como, no sé, ideales o metas que tenemos no vienen de nosotras, sino que vienen de afuera, de un mundo que te dice, debes desear esto, desea esto otro, esto es lo que te conviene. Entonces, si nos conectamos con nuestro poder, el sistema se cae. Entonces, por eso ya como primer paso podríamos mirar por qué se le llama la fase oscura, porque también digamos que la cultura ha tenido que demonizar estas fases para desconectarnos de ellas. Después, por otro lado, también podríamos decir, son oscuras porque nos llevan hacia adentro. Y ahí también le quitamos como el peso que tiene en la oscuridad, ¿no es cierto? Como esto de que ir hacia adentro, los espacios de pausa y de silencio son negativos. En realidad no lo son. Me parece que el Instagram se quedó pegado, Caro, ¿o no? Yo te veo moviéndote. Ah, ya. ¿Seguimos nomás? Porque yo te veo a ti pegada tu carita, pero no sé, en Instagram. Yo no me veo pegada. Déjame ver si es que en los comentarios lo dicen. Pero igual podemos seguir porque esto está funcionando aquí, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, se cayó el audio por un rato, dice, pero parece que ya volvimos. Entonces, también como es interesante mirar cómo habitamos la oscuridad. Y la oscuridad en estas dos fases también nos invita a... La oscuridad tiene que ver con el silencio, con la pausa, con el vacío. Y justamente son esos conceptos o esas nociones que tanto temor tienen o que tan tergiversadas, ¿no es cierto?, han sido desde la afuera, culturalmente. Por eso las mujeres no nos atrevemos a entrar ahí. Pero en realidad, en esas condiciones, ¿no es cierto?, con estos elementos que nos traen estas fases, realmente son los que le hacen falta a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra psiquis, a nuestra emoción, para poder completarnos y realmente descubrir esa voz que hablábamos al inicio. En la fase premenstrual y menstrual son las fases sabias del ciclo, porque es donde mayor conexión tenemos con lo que tenemos adentro de nosotras. Las otras dos fases, que son la fase preovulatoria y la ovulatoria, nos conectan mucho más con el exterior. Por eso a veces nos sentimos más, como más cómodas con esas fases, porque en el fondo estás como más adaptada, de alguna manera podríamos decir. Son más cómodas para convivir con el mundo. Cuando ingresamos a estas fases oscuras, que sería la fase premenstrual y menstrual, efectivamente entramos a nosotras y entonces descubrimos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos da rabia, qué es lo que nos duele, y eso muchas veces no es cómodo con el mundo exterior. Por lo tanto, por eso una se siente incómoda.
Porque, claro, hay una parte de nosotras, ¿no es cierto?, que había estado habituada al agradar, y como que desde ahí yo soy feliz, si agrado, voy a Así. estar bien. Lore, Pero, mira, me dicen que no volvió el audio en el Instagram, entonces te invito a que lo voy a volver a ya, transmitir en el Insta para que te puedan escuchar. Sí, vamos a hacer ya, eso, ¿vale? vale. Eh,